Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar nuevamente con ustedes a través de estas transmisiones que Dios en su amor y en su misericordia nos permite y nos concede para que estemos nuevamente estudiando y viendo en su palabra preciosa y maravillosa el propósito de Dios para con cada una de nuestras vidas. Hemos estado todo este tiempo considerando algo muy especial del corazón del Señor a favor de cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros seres queridos. Y la verdad es que este propósito glorioso que el Señor durante tanto tiempo nos habla a cada uno de nosotros, considero personalmente es la necesidad urgente y vital del pueblo del Señor, de poderlo comprender y de poderlo entender, para poderlo estar expresando y manifestando. Entonces vamos a estar hoy viendo algo bien especial nuevamente del corazón del Señor, a través y por medio de su palabra, para que podamos nosotros entonces seguir avanzando en lo que Dios tanto quiere, en lo que nuestro Padre maravilloso tanto desea. Un saludo muy especial para todas las personas que tarde tras tarde se conectan a estas transmisiones. Que Dios nos dé la alegría de poder estar disfrutando, que Dios nos dé la alegría de poder estar abiertos en el corazón, para que podamos nosotros abrazar cada momento la palabra del Señor, cada momento la instrucción, el consejo de nuestro Padre precioso y maravilloso. Qué bueno saber que están respondiendo a esta invitación preciosa. Qué bueno saber que los corazones se están abriendo para que podamos estar nosotros persiguiendo cada momento más y más el latir, el ruego, el palpitar de un Dios tan poderoso como nuestro Dios glorioso y sublime. Muy bien, donde se encuentra entonces que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón, inunde su pensamiento también en Cristo Jesús. Un saludo muy especial allá a la iglesia que se reúne en la casa, como el Señor dice en su palabra. Un abrazo fuerte, estrecho, caluroso, de parte también de este colaborador. Que vayamos disponiendo nuestros corazones para que esta palabra se pueda quedar como un sello al interior de cada una de nuestras vidas. Muy bien. Entonces, mientras nos vamos uniendo a esta transmisión y dándole un cordial saludo a todas las personas, ¿qué tal si nos presentamos delante del Señor con gratitud? ¿Qué tal si delante de Dios abrimos nuestros corazones? ¿Qué tal si oramos a nuestro Padre eterno? Nos exponemos delante de su presencia, delante de su corazón, y le pedimos al Señor que por su Espíritu nos guíe una vez más, nos dirija una vez más en torno a Él, a su presencia y a su corazón maravilloso del Padre. Muy bien, donde se encuentra entonces, por favor, estemos orando a nuestro Dios eterno en gloria. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Padre, por tu cariño, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, bendito Padre celestial. Gracias por este nuevo tiempo que tú nos das y que tú nos permites en tu amor y en tu misericordia. Una vez más nuestras vidas abiertas para ti, Señor, atentos, anhelantes de ti, Padre. Tenemos una expectativa, Señor Dios de los cielos, en esta tarde, porque anhelamos escuchar, anhelamos oír, Señor, las palabras más preciosas, la palabra desde tu corazón para con cada una de nuestras vidas, oh Dios eterno de los cielos. Señor, ayúdanos, Padre, a ir persiguiendo tu corazón en este tiempo, a estar cerca a ti, buscando, Señor, tu corazón, tu presencia, Señor Dios de los cielos. Que este sea un tiempo donde estemos meditando en la palabra, enriqueciéndonos, Señor, con la vida y el espíritu de la palabra, oh Dios glorioso y maravilloso. Danos la bendita gracia, Señor, de estar entendiendo, Señor, desde tu corazón, Padre, lo que tienes para cada una de nuestras vidas. Danos la alegría, Señor Dios eterno de los cielos, de poder estar, Señor, cada momento, Padre, anhelando, deseando, deleitándonos y disfrutando, Señor, de un Padre tan precioso, tan tierno, tan dulce, Señor, tan comprensivo como tú, bendito Padre celestial. Que esta tarde, Señor, tu palabra corra, que esta tarde tu palabra sea glorificada, que esta tarde tu palabra, Señor, pueda instalarse en cada uno de nuestros corazones como un sello, oh Dios omnipotente. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza, oh Dios eterno de los cielos, Señor.
Ilumina tu palabra en nuestros corazones, Señor. Ilumina tu instrucción en cada una de nuestras vidas, oh Dios omnipotente. Gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia. Gracias por cada persona, Señor. Padre, que instruida, dirigida y guiada por ti, Señor. Padre, atiende esta invitación. Gracias por cada personita que, Señor, que en tu amor y en tu misericordia le permites, Padre, unirse a estas transmisiones. Ayúdanos, por favor, a estar percibiendo tu corazón en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que la paz tuya, Señor, y tu presencia inunde nuestras vidas. Y que mientras estamos, Señor, en esta transmisión, escuchando tu palabra, Señor, tú nos des la alegría, Padre, de poder estar experimentando, Señor, la fuerza, la fortaleza, la sanidad, el poder tuyo, Señor Dios de los cielos, la confianza plena, total y absoluta en ti, oh Dios omnipotente. Gracias, Señor, por hacernos entender este propósito glorioso y este propósito maravilloso que en Cristo Jesús tú estableciste para cada una de nuestras vidas. A ti y solo a ti, Señor, damos la gloria, damos la honra y damos la adoración. Bendito Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, una vez más, todos son bienvenidos. Que Dios entonces abra nuestros corazones en esta tarde. Que Dios nos dé la alegría de poder disfrutar, de poder estar muy atentos. Que no haya nada ni nadie que nos saque y que nos separe a nosotros de lo que nuestro buen Dios quiere en esta tarde para su vida y para la mía. Quiero que me acompañe, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1. Segunda a Timoteo, capítulo número 1 y versículo número 9. Y vamos a estar allí viendo algo donde el Señor nos permitió ayer iniciar. Entonces vamos a ver este texto de segunda a Timoteo, capítulo número 1, verso número 9. Dice así el Señor en su preciosa y maravillosa palabra, para que estemos allí. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su propósito o su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La palabra del Señor está bendecida, preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, estábamos entendiendo ayer, gracias a nuestro Señor por su palabra, por la vida y el espíritu de su palabra, la intención de Dios en su corazón. Y nos damos cuenta que el propósito de Dios es esa intención, que Él, desde antes de que todas las cosas fueran establecidas, el Señor determinó. Su propósito es darse a conocer para nosotros poderlo dar también, expresarlo y darlo a conocer también en todo tiempo y en todo momento. Nos dimos cuenta que ese propósito eterno tiene un origen. Su origen está en la voluntad eterna de Dios y en su amor eterno. También nos dimos cuenta que hay un punto céntrico y es hacerse conocer por medio de su Hijo. Nos dimos cuenta también que el medio que rige hoy para que la expresión de Dios sea una gran realidad sobre la tierra es a través y por medio de su iglesia, de tu vida y de la mía, del cuerpo de Cristo. Y nos dimos cuenta también que este propósito eterno implica mostrar, demanda un propósito o un resultado, por decirlo de alguna manera, y es que el Hijo de Dios sea el todo y en todos. También el Señor nos mostró que todas las cosas fueron creadas para este propósito y que dentro de todo lo que el Señor creó, el hombre fue incluido para hacer esa expresión en tiempo real de la vida del Dios Todopoderoso. Muy bien. En estos versículos en este versículo que leímos de 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, nos damos cuenta que la intención del Señor para nosotros es que vivamos una vida santa. Nos dimos cuenta también en su palabra, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo número 9, que no lo hizo porque nosotros lo mereciéramos, ¿sí? Y que fue por su plan, fue
por su propósito eterno, que el Señor lo estableció y que derramó su gracia en Cristo Jesús para con cada una de nuestras vidas. Muy bien, preciosa iglesia del Señor. Ayer entonces habíamos quedado en que el pecado no alteró el propósito eterno de Dios. El pecado lo que hizo fue alterar el corazón del ser humano, todo su ser. El pecado también lo que alteró fue toda la creación. Pero el pecado nunca alteró, porque no tiene poder de alterarlo, el propósito y el plan eterno de Dios ni su desarrollo. Porque ese propósito eterno que el Padre estableció, recuerde ayer en Efesios 3:11, el Padre lo amarró en su Hijo Jesucristo. El Padre y el Hijo hacen un pacto donde en ese pacto el deseo del Padre es darse a conocer. El Hijo abraza esa intención del Padre y lo que hace en su ministerio público es mostrarnos a nosotros esa gran verdad, ese gran plan perfecto, divino del Dios Todopoderoso. Ahora Cristo está a la diestra del Padre y el deseo de Dios en su intención de darse a conocer, ahora lo ha establecido por un cuerpo, un vehículo espiritual que la palabra lo llama la iglesia del Señor. Y gracias al Espíritu de Dios que fue derramado en abundancia en nuestros corazones por la gracia del Dios Todopoderoso, entonces nosotros ahora nos convertimos en esa expresión gloriosa, en esa expresión maravillosa del Hijo de Dios a través de cada una de nuestras vidas. Entonces, el pecado, recuerden que el pecado no alteró ese plan, el pecado no alteró ese propósito. El pecado lo que hizo fue alterar el hombre como tal y alteró toda la creación. Dios había hecho del hombre un ser totalmente espiritual, 100% espiritual. Ese hombre estaba viviendo en ese ámbito espiritual y estaba en una comunión constante con el Dios Todopoderoso. Entonces, quiero que entiendas esto, iglesia hermosa de Dios. Esto es lo que el Señor al inicio hizo en Adán. Aquel hombre, el Señor lo determina hacerlo 100% un ser espiritual. Ese hombre que es 100% espiritual vive en un ámbito precioso, de plenitud, de gozo, de total paz. Recuerde que se encuentra en Edén. Y recuerde que ese Edén es un prototipo de ese plano, de ese ámbito espiritual, de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Ese hombre que Dios ha creado a imagen y semejanza de Dios está en comunión constante, plena con el Señor. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, nos crea con ese propósito. Uno, darse a conocer. Ahora, a través de una comunión constante, profunda y personal, el deseo de Dios es que ese propósito pueda convertirse en una gran verdad y en una gran realidad para el ser humano. Entonces, lo hace un hombre totalmente espiritual. Ahora, Dios le ha dado a ese hombre el cual se rige por su espíritu, no con sus sentidos, sino 100% se rige en su parte espiritual. Le da poder, le da dominio y le da autoridad sobre absolutamente todo. Piensen en esto, por favor, ¿sí? Porque estoy hablando o quiero hacer énfasis en que el pecado no alteró nunca ni tiene poder para alterar el propósito eterno de Dios. El pecado lo que hizo fue alterar, y lo vamos a estar viendo, lo que alteró fue al hombre y alteró toda la creación. Entonces nos dimos cuenta que Dios, cuando crea al hombre, lo crea un ser 100% espiritual para que esté en una comunión constante con el creador del universo. Y Dios le da a ese hombre la capacidad de que rija su vida, su andar, desde la parte espiritual. Los sentidos jugaban una mínima parte en este desarrollo del hombre sobre la faz de la tierra. Los sentidos era muy mínimo la participación de los sentidos en el ser que Dios había creado, en Adán, en el primer hombre. Y Dios lo que hace es que le da, recuerde, poder,
le da dominio, le da autoridad sobre todo, sobre absolutamente todo. La carne del hombre, antes de que él pecara, allí en ese ámbito espiritual, Edén, la carne del hombre era la habitación del Espíritu de Dios. Estaba vestido o vestida esa carne con la misma gloria del Dios Todopoderoso. Y sus 5 sentidos estaban en sujeción a su hombre interior, a su hombre espiritual. Quiero que piensen eso por un momento, por favor. Ese hombre, antes de pecar, en el jardín de Edén, cuando Dios impronta sobre él su imagen, su semejanza, es un hombre 100% espiritual. La participación de los sentidos de aquel hombre en ese entonces era muy pequeña, muy mínima. Los sentidos estaban en otro plano. Lo que regía a ese hombre era su ser interior, su parte espiritual. Ese hombre estaba en una comunión constante con su Creador. Ese hombre recibe de parte de Dios poder, dominio y autoridad sobre todo el universo. La carne de ese hombre es la habitación del Espíritu, y esa carne está vestida, quiero que piensen un momento en esto, la carne de ese ser está ahora vestida de la misma gloria del Dios Todopoderoso. Y una vez más, los sentidos de ese hombre están totalmente regidos y están totalmente en sujeción al hombre interior, a su parte céntrica, a la parte espiritual. El hombre por diseño fue un ser o fue una criatura de amor, de fe y de vida eterna. Présteme toda su atención acá, por favor. Entonces, cuando el hombre peca, el propósito de Dios no se altera, se conserva. Porque fue hecho en la eternidad y ese propósito lo estableció el Padre y el Hijo. Lo amarró el Padre al Hijo bajo un pacto eterno y bajo la sangre eterna de ese pacto eterno. Muy bien. Ahora lo que se altera es el hombre. Entonces, ¿qué fue lo que se alteró? Recuerde que el hombre fue hecho en la eternidad, pero fue formado en el tiempo. El hombre no peca en la eternidad, el hombre peca en el tiempo. Y por pecar en el tiempo, ahora lo que Dios le ha dado a ese hombre es lo que queda alterado. ¿Qué es lo que Dios le había dado a ese hombre? Entonces recuerden, ya lo vimos. Vivir en un ámbito espiritual. ¿Dónde se encontraba? En Edén. Ahora, ¿qué hace el Señor? Lo saca fuera de Edén, no de la tierra, lo saca fuera de Edén. ¿Qué era Edén? Un ámbito espiritual. Un lugar de plenitud, de deleite. El lugar donde Él y Dios se comunicaban en una comunión constante todo el tiempo. Eso fue lo que se alteró. Número 1. ¿Qué es lo que Dios le había dado a ese hombre? La capacidad de que su parte espiritual lo rigiera todo el tiempo y que los sentidos jugaban una pequeña parte a la hora del hombre caminar sobre la tierra. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? Altera eso. ¿Cómo fue esa alteración? Lo que Dios le ha dado, la parte espiritual, para que lo rija 100%, ahora pasó a otro plano. Y lo que no tenía tanta participación en el hombre, que eran sus sentidos, ahora el hombre, los sentidos es lo que lo empieza a él a regir. Los sentidos ahora se afloran, el espíritu fue tan violentado que ahora el hombre se convierte en un hombre que lo rige su parte almática, sus emociones, sus sentidos. Ahora el hombre está sobre la faz de la tierra, ajeno a la vida de Dios, fuera del ámbito del Señor. El pecado alteró al hombre, pero recuerde, el propósito de Dios no fue alterado, se conserva, todavía está, porque fue establecido en Cristo Jesús. Entonces, el Señor le había dado al hombre poder, dominio y autoridad. ¿Qué fue lo que hizo ese pecado? Le quitó todo eso. Ahora, donde él podría ejercer el poder, donde él podría ejercer su dominio y donde él podría ejercer autoridad,
Ahora todo eso es lo que está controlando al hombre. Ahora el hombre está a merced de todo lo que está externo a él. Es un reo de muerte. Se merece la muerte ese hombre. Se la merece. Pero el propósito eterno de Dios, la intención de ese Padre, antes de que todas las cosas fueran hechas, es el darse a conocer. Su deseo siempre es ese, darse a conocer. Pero mire todo lo que el hombre ha perdido, producto del pecado. Entonces, esto necesitamos tenerlo claro. El propósito se conserva, pero el pecado alteró todo en el hombre. La carne del hombre, recuerde, que era la habitación del Espíritu, era donde residía la misma gloria de Dios. Ahora esa gloria ya no la tiene. El Señor dice en la palabra en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Imagina esto, la carne del hombre, antes de haber pecado, la carne era la habitación del Espíritu de Dios. Y era vestida esa carne con la misma gloria del Dios Todopoderoso. Y esto me parece a mí extraordinario del corazón del Señor. Pero eso fue lo que se alteró en el hombre. Los sentidos son los que ahora lo están dominando a él. Los sentidos son los que lo están dirigiendo ahora a él. Y ese ser, el hombre, que es una criatura creada en amor, en fe y para vida eterna, ahora, si el pecado alteró todo y si fue por diseño una criatura de amor, ahora lo que empieza a ver en el hombre es odio. Y lo empezamos a ver nosotros en la descendencia de aquel hombre, de aquel primer hombre en Adán. Como uno de sus descendientes mata a su hermano. Caín mata a Abel. ¿Por qué? Porque el pecado lo alteró todo. Pero no olvide, el propósito de Dios sigue en pie. Quedó totalmente blindado. Porque ese propósito, el Padre lo amarró en nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda la gloria, todo el honor, toda la adoración, toda la alabanza es al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Aquel que dejó la eternidad para habitar en el tiempo. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en una cruz. Aquel que derramó su preciosa sangre con esa virtud celestial. Ese ser glorioso y maravilloso, que hizo todo lo que hizo por amor, ahora nos dice que ese propósito se conserva aún, porque fue hecho entre el Padre y el Hijo. El pecado, es verdad, alteró todo. Y ahora el hombre, que es una criatura de amor, entonces, como el pecado lo altera todo, ahora es el odio lo que está reinando. El hombre es una criatura de fe. Ahora el hombre se convierte en un ser que no cree, que no confía. Hay desconfianza en el corazón de ese ser. El hombre, que por diseño ha sido un ser de vida eterna, creado para vida eterna, ahora el hombre está muerto. Su espíritu ha sido violentado. El hombre no puede tener claridad de quién es Dios, porque por los sentidos ningún hombre puede saber quién es Dios. Y el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, porque su espíritu fue totalmente violentado. Es un ser donde los sentidos lo están dominando, donde los sentidos lo están direccionando a él. ¿Qué se merece ese hombre? Se merece la muerte. Ha violentado algo grande y poderoso. Y el hombre, que debería de acercarse a Dios, no puede, está impedido. El pecado alteró eso. Pero como hay un propósito eterno y la intención de Dios, desde antes de que todas las cosas fueran, es darse a conocer. Lo que hace el Padre, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, es acercarse al hombre. Y en ese deseo de darse a conocer, le enseña al primer hombre la manera correcta de acercarse al Dios Todopoderoso. Y lo que hace Dios es un sacrificio. Y toma las pieles de esos animales, las túnicas, y hace túnicas y se las coloca al primer hombre. Y esas túnicas ensangrentadas
se las coloca para hacerle entender al hombre que era la manera correcta del hombre acercarse a Dios, que iba a ser a través de un sacrificio de sangre. Y ese sacrificio de sangre estaba apuntando al verdadero sacrificio, a Cristo en la cruz, el sacrificio de los sacrificios, el cordero de los corderos, la Pascua de la Pascua, todo totalmente amarrado en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey eterno en gloria. Entonces el pecado lo altera absolutamente todo. Y el hombre empieza a acercarse a Dios a través de ese sacrificio de sangre. ¿Qué era lo que reconocía el hombre cuando se acercaba a Dios a través de ese sacrificio de sangre? Reconocía tres aspectos importantes. Número uno, el hombre cuando se acercaba a Dios a través de un sacrificio de sangre, reconocía que era un ser pecador. Reconocía que como pecador, número dos, estaba separado de Dios. Y número tres, tenía y aguardaba la esperanza bienaventurada de que habría de llegar un Salvador, un Redentor, que sacara al hombre de tal condición, de tal afrenta y de tal naturaleza, para recuperarlo y volver el hombre a estar como fue el deseo de Dios desde el primer momento. Pero gloria a Dios que este propósito no fue amarrado en Adán. Gloria a Dios que este propósito el Padre lo amarró en su Hijo Jesucristo. Deberíamos de darle gloria en todo tiempo a ese ser. Deberíamos de estar maravillados del Dios tan poderoso, tan precioso que nosotros tenemos. Deberíamos de estar agradecidos y pegados al corazón de Él en una comunión íntima con el Señor. Deberíamos de estar maravillados de la obra de Cristo en la cruz y poder estar delante de Él en todo tiempo y en todo momento. Entonces mire qué tan especial todo esto y tan maravilloso. Una vez más, el pecado no alteró el propósito, pero sí alteró lo que ya el Señor nos está hablando y nos está enseñando en esta tarde. El propósito eterno de Dios para ese hombre era que el hombre creciera en ese conocimiento y que lo comprendiera también. No olvide esto. El propósito eterno de Dios para ese hombre era que el hombre creciera en ese conocimiento y que también comprendiera ese conocimiento, conformado siempre a esa naturaleza en la que en primera instancia el hombre fue determinado. ¿Con qué plan? ¿Con qué propósito? Con el único propósito de que eventualmente llenara la tierra con el conocimiento de Dios. Que eso es lo que el Señor habla a través del profeta Habacuc. Creo que en el capítulo número 2, verso 14. Que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Te das cuenta? Este fue el deseo, este es el anhelo del Señor. Que el hombre entonces pueda estar creciendo en este conocimiento, tener la comprensión de ese conocimiento, para que eventualmente la tierra pueda ser llena del conocimiento, de la gloria del Dios Todopoderoso, así como las aguas cubren la mar. Entonces, mire qué tan extraordinario este propósito, iglesia hermosa del Señor. Este propósito de Dios en Cristo es llevarnos a una nueva creación. Así lo dice Dios en su palabra. O sea, el Señor lo que está queriendo ver en tu vida y en la mía es una nueva creación, una nueva criatura. El Señor lo dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5 y en el verso número 17. De modo que si alguno está en Cristo, quiero que me acompañe allá, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5 y verso número 17, muy conocido, muy recitado, creo que no lo sabemos de memoria, pero si no está ayudando esto al propósito eterno de Dios, creo que solamente es letra. Y una vez más, necesitamos familiarizarnos con la vida y el espíritu de la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5 y verso número 17,
Dice así el Señor. Ya ven, segunda carta a los Corintios, capítulo número 5 y verso número 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Gloria al Señor. Esa palabra nuevo o nueva, en la palabra, en las escrituras, son dos palabras. Una es neo, que quiere decir algo que nace, y la otra es kainos, que siempre ha estado de diferente naturaleza. Entonces, el Señor dice en la palabra que cuando alguien le pertenece al Señor, hay una nueva vida, entonces una nueva naturaleza. La palabra que emplea allí el texto en el original es kainos, no neo, sino kainos, de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que si tu vida y la mía le pertenecen al Señor, entonces una diferente naturaleza, una nueva criatura, una nueva vida se establece en cada uno de nosotros. La vida antigua ha pasado y una nueva vida es la que empieza a comenzar. Y esto es lo que el Padre, una vez más, en su propósito eterno, en la intención del Padre, antes de que todas las cosas sucedieran y surgieran, antes de colocarlas en Génesis 1 y en Génesis 2, era darse a conocer. Y que la tierra fuera llena de todo el conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Te das cuenta que el deseo de Dios es que cada habitante de la tierra lo conozca? ¿Y qué tan grande es Dios que para este plan y propósito te ha llamado a ti y me ha llamado a mí? Como lo dijo el Señor en el texto que hoy iniciamos de segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. ¿A qué nos llamó el Señor? A una vida santa. Él fue el que lo hizo, no porque nosotros lo mereciéramos, recuerde, sino por su gracia, sino por su amor, sino por su bondad. Y así deberíamos de estar nosotros agradecidos al Señor en todo tiempo y en todo momento. Entonces, ese propósito eterno de Dios en Cristo es llevarnos a una nueva vida, a una nueva creación, a la vida en el Espíritu, sobre la cual, escúcheme esto, ni Satanás, ni las tinieblas van a tener autoridad y dominio sobre esa vida. Quiero que no se olvide de esto. El propósito eterno de Dios es llevar al hombre a una nueva vida, a una nueva creación, con el deseo de que, o con el entendimiento claro, de que ni Satanás, ni la oscuridad tengan dominio, ni tengan autoridad sobre esa vida. ¿Qué te parece esto de Dios? A mí me parece extraordinario. A mí me parece maravilloso el Dios al cual día a día nos presentamos para poder abrir el corazón y para darle gloria y honra, porque al fin de cuentas este es el resultado, que el Hijo de Dios sea el todo y en todos. Bendita y maravillosa es su palabra. Por eso ese ser es tan apasionado y tan apasionante. Por eso es que ese ser se merece toda nuestra atención, se merece todo nuestro tiempo, se merece que lo miremos, que lo contemplemos, que permanezcamos delante de su presencia, que permanezcamos corazón a corazón con Él. Él se merece esto por todo lo que en Cristo Jesús ha establecido. Entonces, una vez más, para poderles dar algo especial del corazón del Señor, escuche, ese propósito eterno de Dios es llevar a la nueva creación a tal punto de que ni Satanás ni la oscuridad tengan dominio y potestad u autoridad sobre él. La relación de Israel con Dios
mostró y comprobó que la naturaleza del hombre tenía que cambiar. Cuando tú ves toda la historia de Israel con Dios, de Dios con Israel, esa relación comprobó algo, que la naturaleza del hombre, que había sido alterada, producto del pecado del primer hombre en Edén, esa naturaleza que estaba totalmente corrompida, que era corrupta, que había sido violentada, que había desaparecido. Ahora, en la relación de Israel con Dios, quedó comprobado de que la naturaleza del hombre necesitaba cambiar. Y que la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenía autoridad ni poder. Era solamente una sombra, recuerde. Era solamente una figura. Pero esa sangre no tenía ni poder, no tenía ni autoridad para poder cambiar, transformar la naturaleza del ser humano sobre la tierra. Eso solamente fue una figura, solamente fue una sombra de lo que el Padre realmente había establecido, no olvide, desde antes de que todas las cosas surgieran. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. Fue inmolado allá, pero crucificado en el tiempo. Y esto es precioso, maravilloso poderlo abrazar. Entonces, la relación de Israel con Dios mostró algo y comprobó que la naturaleza del hombre tenía que cambiar y que la sangre de esos animalitos por sí sola no podía hacer eso. Las demandas de la justicia divina debían de ser satisfechas por alguien sobre quien Satanás no tuviera dominio, ni poder, ni autoridad. ¿Y sabe quién era ese ser? ¿Sabe quién es ese ser? ¿Sabe quién será ese ser una vez más? Nuestro Señor Jesucristo. Las demandas de la justicia de Dios, bendito el Señor. Las demandas de la justicia divina debían ser satisfechas por alguien que no tuviera relación con el pecado y sobre el cual Satanás ni las tinieblas pudieran tener autoridad. Y el único ser digno de todo ello, ¿quién creen ustedes que es? A ese ser, nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza y todos mis respetos a un ser del talante de nuestro Señor Jesucristo, a un ser tan glorioso, tan sublime y tan profundo. No hay nada, no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. No existe absolutamente nadie como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que no podemos olvidar. Esto es algo que necesita quedar al interior de tu corazón y de mi corazón. Es algo que necesitamos estar abrazando continuamente, preciosa iglesia, en todo tiempo y en todo momento. Muy bien. Jesús en su ministerio público, aún siendo un niño, el Señor Jesús, cuando sus padres están en Jerusalén, de regreso una vez más a casa, el niño se queda en Jerusalén, se queda en el templo. Y estando en el templo, entonces empezó a disertar con los intelectuales y la gente lo oía a él. Sus padres angustiados entonces retornan una vez más hasta el lugar donde creen que estaba y sucedió algo. Y quiero que me acompañe al capítulo 2 y al verso número 49 del Evangelio de Jesús según Lucas. Lucas capítulo número 2, por favor. Y vamos a ver el verso número 49. Lucas 2, verso número 49. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿sí? Para que sepan. Lucas capítulo número 2 y verso 49. Muy bien. Vamos a verlo desde el verso 48. Dice, sus padres no sabían qué pensar.
hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por otras partes, por todas partes. Verso 49. Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar, dice, en los negocios de mi padre? Y la palabra dice, en la casa de mi padre, en el plan eterno, en el propósito eterno de Dios. Esto es algo precioso. Escúcheme, por favor, escúcheme esto. Esas fueron las primeras palabras que quedan registradas allí, siendo Jesús un niño aún. Las palabras, y lo dejó claro, iniciando. Lo entendió, cuál era el propósito para el cual él había sido puesto. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué están angustiados buscándome? Le dijo a sus padres terrenales. ¿No saben que en los negocios o en la casa de mi padre? Y es otra palabra que se conoce para entender el plan divino y el propósito eterno de Dios. ¿No saben que necesito seguir en el propósito eterno de Dios? Y Jesús plasma por el Espíritu esa gran verdad allí. Y cuando está en la cruz, como lo registra el Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 19, nos damos cuenta que la primera palabra que él dice es allí en el templo, Lucas 2:49. Y la otra palabra es estando en la cruz. Cuando estando en la cruz entrega el Espíritu al Padre y le dice, consumado es. Jesús entendió todo el tiempo, en todo momento, para que había sido puesto sobre la faz de la tierra. Jesús entendió que Dios el Padre lo puso sobre la faz de la tierra para que expresara en la tierra al Dios que se encuentra en los cielos. Y lo cumplió a cabalidad, a cabalidad. Y por eso esa palabra de tetelestai, consumado es. La cuenta ha sido cancelada. Hice lo que me dijiste que debía de hacer, Señor. Te mostré, manifesté tu vida. Te di a conocer, bendito Padre Celestial. Ahora, lo que Jesús hizo, lo que Cristo hizo con el Padre, ser una expresión en el tiempo de lo que el Padre es en la eternidad. Ahora nos compete a nosotros, la iglesia del Señor. Si el Hijo es la expresión del Padre en la tierra, ahora la iglesia es la expresión del Hijo sobre la faz de la tierra. Y una vez más, esto es el plan divino y el propósito eterno del Señor. ¿Con qué intención? Con que toda la tierra pueda ser llena de la gloria, del conocimiento de Jehová, del Dios Todopoderoso. Imagínate el llamado tan extraordinario que nos han hecho a nosotros. Imagínate la invitación tan preciosa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, te decía que Jesús, en su ministerio público, aun siendo niño, muy joven, llamó al propósito eterno los negocios de mi Padre. Y esto es lo que el Señor quiere. Entonces, la versión de Dios en la tierra fue su Hijo, Jesucristo. Y la versión del Hijo en la tierra es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Somos todos nosotros, iglesia preciosa. La versión del Padre en la tierra tiene nombre propio, Jesucristo. Pero la versión del Hijo en la tierra tiene nombre propio. Es el Espíritu Santo que habita en ¿quién? En el cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? La iglesia del Señor Jesucristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendita la palabra de Dios. Bendito es el Dios que nos encontró. Bendito es el Dios que nos salvó. Bendito es el Dios que nos llamó. Bendito es el Dios que nos ha invitado a caminar este camino. Bendito el Dios que puso su mirada sobre nosotros cuando no lo merecíamos. Bendito el Dios que puso a su Hijo en una cruz para que nosotros cumpliéramos con el propósito
para el cual Él nos creó, conocerlo a Él y darlo a conocer, para que la tierra sea llena de toda la gloria, del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Este es un llamado precioso y maravilloso de parte de nuestro Señor. Iglesia hermosa, vean. Entonces, todo esto para decirle que también todo el tiempo usted ha escuchado el pueblo de Dios, la amada del Señor, la novia de Dios, la esposa del Cordero, el remanente del Señor. Muy bien, iglesia hermosa, escúcheme por favor. Dios siempre ha tenido un remanente, siempre, cada momento, en todo tiempo. Siempre se ha conservado ese remanente. ¿Por qué? Porque ese siempre ha sido la intención de Dios. ¿Cuál fue la intención de Dios? Darse a conocer. Y ese remanente que Él siempre ha preservado en la tierra, lo ha preservado para eso, para que el Dios Todopoderoso se ha dado a conocer. El Señor habla de un remanente que lo tiene guardado, que lo tiene preservado, que lo tiene en comunión íntima con Él, aferrado al corazón de Él, para que ese remanente sea una expresión del Dios Todopoderoso. Entonces, el creador de los cielos, este Dios precioso y sublime, siempre ha tenido, escuche, siempre ha tenido su remanente en la tierra. Y escuche esto, no lo olvide por favor. Todos aquellos que entendieron el propósito eterno de Dios forman parte de ese remanente. Escuche, todos aquellos que entendieron el propósito eterno de Dios son los que forman parte del remanente, del pueblo, de la iglesia, del cuerpo, de la novia, de ese ser tan extraordinario, para que se convierta muy pronto en la esposa del Cordero. Ese remanente y ese pueblo, Dios lo está preparando, Dios lo está atrayendo, Dios lo está seduciendo, Dios le está ganando espacio cada día más y más en su corazón, Dios lo está llenando de sí mismo, Dios lo está seduciendo con palabras de amor, Dios lo ha atraído con cuerdas de amor, como dice el Señor en su palabra. Dios nos está preparando para que cuando así sea establecido por el Dios Todopoderoso, entonces nosotros podamos partir con Él y seguir viviendo el propósito eterno de Dios que Él siempre ha anhelado desde antes de que todo existiera, que lo conociéramos. Y cuando el Señor habla de vida eterna, la invitación es que lo empecemos a conocer desde acá. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Y por eso tenemos que seguir desde acá haciendo esto. ¿Por qué? Porque nos espera toda una eternidad con Él para seguir. ¿Seguir qué? Conociéndolo a Él. Seguir conociéndolo a Él. Seguir conociéndolo a Él. ¿Te das cuenta de este plan tan glorioso? ¿Te das cuenta de este propósito tan maravilloso? Por eso es que lo hablamos cada momento. Por eso es que lo predicamos en todo tiempo. Por eso es que lo repetimos en todo tiempo, mis amados. Porque este es el deseo de Dios. Este es el propósito eterno de Dios. Este es el propósito glorioso de nuestro Señor. Cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo, que va entendiendo, recuerda que se entiende con el corazón. Recuerda que es la parte espiritual. Cada persona que va entendiendo el propósito eterno de Dios, o el plan divino, o los negocios de su Padre, como lo habló Jesús siendo niño aún. Todos aquellos que entienden cuál es el propósito eterno de Dios, son los que formarán parte del remanente, del pueblo, de la amada, de la novia,
de la esposa del Cordero de Dios. Para esto fuimos llamados. No olvides segunda de Timoteo 1:9. El que nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Qué está haciendo Dios este tiempo? Preparando a su pueblo. Que por el Espíritu todas aquellas cosas que están en el corazón, nosotros las vengamos exponiendo delante del Señor. Que nuestros corazones vayan siendo redargüidos por el Espíritu de Dios para irnos alineando con Él, para irnos preparando, para que podamos estar atentos, expectantes a esta invitación gloriosa. Porque muy pronto, mis amados, muy pronto, estaremos con Él por siempre y para siempre, como ha sido su deseo, como ha sido su anhelo, para que nosotros, como dice el Señor en Oseas 6, 1, 2 y 3, prosigamos conociéndolo a Él, prosigamos toda una eternidad para seguirlo conociendo. ¿Quién es ese ser entonces? ¿Qué clase de ser es nuestro Dios? Ese ser que con esta mente no lo podemos contener ni comprender. Es el que está anhelante de ti, es el que te ama, es el que te desea, es el que te ha salvado y te ha llamado para vivir una vida santa. No porque nosotros lo mereciéramos, sino para el cumplimiento de su propósito eterno. Y por eso su gracia fue impartida en ti y en mí. Gracia de Dios, gracia sublime, gracia preciosa, gracia maravillosa de parte de nuestro Dios. Iglesia hermosa, no creo que haya un llamado más glorioso que este. No creo que haya una invitación más extraordinaria que esta. No creo que haya, no creo. No la conozco en la tierra, no la he conocido. No está. Frente a esto tan glorioso, ¿cómo responder con indiferencia entonces? Frente a esto tan maravilloso, ¿cómo responder con frialdad? ¿Te das cuenta? Cuando vamos entendiendo el propósito eterno de Dios, entonces estaremos formando parte de ese remanente, de esa iglesia que siempre Dios, siempre ha tenido ese pueblo, siempre, y hoy día no es la excepción. Hay un pueblo que Dios está trayendo, hay un pueblo que Dios le está conquistando su corazón en amor. Hay un pueblo que Dios está preparándolo en la intimidad, preparándolo en lo secreto. Hay un pueblo que Dios lo está embelleciendo con su belleza, que Dios le está trayendo el corazón al corazón de ese ser intenso y sublime, para que lo demos a conocer, porque esa es la intención de Dios, que nosotros lo podamos conocer, para que después eventualmente la tierra sea llena de la gloria del Señor, del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Qué llamado tan extraordinario. No lo puedes dejar, no lo puedes soltar, no puedes responder con indiferencia y con frialdad a ese llamado. Ese es un llamado único, sublime, que hizo el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús para tu vida y para la mía. ¿Te das cuenta quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Como Él fue la expresión del Padre en la tierra, así tú y yo somos la expresión del Hijo sobre la faz de la tierra. Y para eso fue que nos dieron su Espíritu Santo. Por eso es que fue derramado su Espíritu en lo que se considera el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene autoridad, que tiene espíritu, Señor. Hoy decimos sí, amén a tu palabra.
Hoy abrazamos esta palabra. Hoy oramos para que nos des la alegría, Señor, de proteger esta palabra en el corazón, Padre. Colócale una guardia de protección a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender el propósito eterno tuyo en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a no olvidarlo, Padre. Por eso es que cada momento, Señor, tú lo recuerdas. Por eso es que año, Señor, tras año, cada día, Señor, tú nos hablas de esto, Padre, Señor. Para muchos fue cansón, aburridor, Señor, pero para ti es el plan divino, para ti es el propósito eterno, Señor Dios de los cielos, Padre. Y por eso es que cada día lo hablaremos, cada día lo recordaremos, bendito Padre celestial, Señor, porque el propósito tuyo es la intención en tu corazón desde antes de que todo apareciera, Señor, bendito Dios, que lo estableciste en Cristo Jesús con la intención de darte a conocer, Padre. Gracias, Dios eterno de la gloria. Gracias, Señor, para que tu Hijo sea el todo y en todo, Señor. El todo y en todos. Por eso para tu Hijo Jesucristo, Señor, de parte de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la adoración y recibe toda la alabanza. Oh Dios omnipotente, te reconocemos a ti como el único y suficiente Dios, Señor. Te abrazamos a ti, Padre. Reconocemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Reconocemos que siendo Dios te hiciste un hombre, Señor. Reconocemos la virtud de aquella sangre. Reconocemos que fuiste crucificado, que fuiste muerto, sepultado. Pero reconocemos que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Reconocemos que perdonaste nuestros pecados, Señor. Y reconocemos que nos enviaste al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo de Dios para ser guiados a toda la verdad, Padre. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Creemos en tu venida, Padre. Abrazamos, Señor Dios de los cielos, lo que tiene que ver contigo, oh Padre celestial. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias por tu cariño, por tu bondad, por tu cuidado y por tu fidelidad para nosotros, oh Dios eterno de los cielos. Que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, preciosa iglesia de Dios. No olvide el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Todo aquel que entiende este propósito formará parte de ese glorioso remanente, de esa iglesia extraordinaria, de ese pueblo precioso que le ha costado tanto al Padre la vida de su precioso Hijo. Mis amados, una eternidad para que sigamos conociéndolo a Él muy pronto, muy pronto. Por eso necesitamos estarnos preparándonos. Por eso necesitamos estar presentándonos delante de Él en todo tiempo, en todo momento, disfrutándolo, gozándonos, deleitándonos en lo que fue hecho por tu vida y por la mía en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y que tengan un excelente resto de tarde, de noche, y que el Señor siga siendo lo más grande para nosotros. Bendiciones en Cristo Jesús.